Exactamente, vamos a ver unos cuantos tips entonces. Para eso te tengo Ok. una primera pregunta. Entonces, Gerardo, más o menos, ¿qué podrías ver como principales diferencias entre una persona común y una persona estoica? Bienvenidos y bienvenidas a Stoic Wisdom Podcast, el podcast número 1 de estoicismo en español del mundo. Mi nombre es Gerardo Y yo soy Ari. y el día de hoy, estoicos, les traemos el tema de curiosidades estoicas. Pues va a ser un podcast un tanto corto, pero lleno de muchísima información práctica sobre curiosidades de un estoico que a su misma vez van a traer actividades o hábitos que ustedes pueden implementar, ¿verdad? Como nuevos estoicos, ¿verdad? Personas ingresando a este nuevo mundo. Exactamente, vamos a ver unos cuantos tips entonces. Para eso te tengo Ok. una primera pregunta. Entonces, Gerardo, más o menos, ¿qué podrías ver como principales diferencias entre una persona común y una persona estoica? Ok, puntualmente para mí una persona común es una persona que pues toma decisiones muy irracionales, ¿verdad? Muy en poco control emocional, a diferencia de un estoico que toma decisiones muy racionales en conocimiento de su emocionalidad. También una persona común es una persona que se enoja mucho, muy fácilmente. Un estoico realmente tiene un control de su temperamento bastante formado, ¿verdad? Y por último, pues una persona normal, ¿verdad? Comúnmente hablando, puede ser muy impulsiva, ¿verdad? Se deja mucho llevar por ese impulso emocional en vez de tener ese control impulsivo para tomar esa decisión pues racional o realmente pues simplemente estar en control. Me parece interesante, pero de hecho también pensaba sobre qué suelen ser esas emociones como más Ok, comunes por las que una persona como más común o más normal se deja llevar usualmente. ok. Podríamos hablar que viene siendo la tristeza, la felicidad y el enojo. Siento yo que son esas como emociones primarias o que son más comunes. ¿Por qué? Porque pues vamos a ver, no sé, llegó mi mamá y me dio cierta noticia, me enojé, ¿verdad? Me molestó esa noticia y dejé que esa molestia predispusiera la energía o la manera en la que me iba a sentir el resto del día porque me dio esa noticia en la mañana. Entonces es como la típica frase que dice, ya se me desperdició todo el día, ¿verdad? Ya no voy a poder aprovecharlo. No, no. Nosotros tomamos esa decisión consciente de dejarnos emocionalmente, dejarnos controlar por esa rabia, por esa molestia, y como excusa para sentirnos bien hacia con nosotros mismos decimos, no, ya mi mamá me arruinó mi emocionalidad, me arruinó mi día. Yo siento que parte importante del ser estoico es hacerse responsable por sus propias emociones, ¿verdad? Siento que en este punto, nada más para concretar, eh, a nosotros las personas no nos hacen sentir, nosotros permitimos sentir según nuestra expectativa o según nuestra manera de ver esa situación. Nosotros permitimos sentir, no nos hacen sentir. Creo que esto es muy importante que quede claro, porque cuando entendemos esto, dejamos de, podríamos decir, victimizar el que todo el mundo está contra nosotros Mm, y tomar responsabilidad de que yo me siento como me siento porque yo me quiero sentir así, ¿verdad? claro, muy interesante, sí. Ok, vamos con una pregunta, Ari, para ti entonces. Claro, dispara entonces. Dame tres actividades, un top de tres actividades estoicas diarias. Bueno, podemos pensar primero en la meditación en ese caso, segunda la reflexión y como tercer punto la respiración. Para la meditación, podemos pensar que un estoico usualmente piensa sobre su futuro, sobre el corto plazo más o menos, de qué es lo que va a hacer durante su día, durante su semana, más o menos, y trata de hacerse preguntas que le ayuden a, a pensar más o a tener más detalles o más información sobre su día y tener la perspectiva un poco más clara realmente, ¿verdad? Ok, Eso para la meditación. Para la reflexión, en realidad es algo similar,
pero es pensar sobre el pasado también para poder saber qué hacer a futuro. Más bien reflexionar sobre decisiones pasadas, sobre formas de pensar que tuvo anteriormente, los errores que cometió, ¿verdad? Y la respiración es más o menos una cuestión de las dos cosas, pero es para poder relajar el cuerpo, para poder tener un mejor control de mi cuerpo como tal y de mis emociones corporales, ¿verdad? De mi naturaleza, por así decirlo. Pero para adaptar el cuerpo, digamos, a estar en un estado más calmado. A ese estado anímico, digamos, Sí, de tranquilidad plena. Sí. Justamente, lo Ok. que se conoce como el modo zen, por así Modo decirlo, zen, ¿verdad? ok, el Justamente. famoso modo zen, entonces estoicos, ¿verdad? Ok, no, excelente, me parece de hecho bastante interesante porque es como un game plan, ¿verdad? O sea, tenemos meditación, tenemos reflexión y tenemos respiración por este lado, entonces básicamente podríamos aplicar esto, bueno, pues las personas que nos escuchan podrían aplicar una mini rutina en el inicio o en el fin de su día, ustedes pueden, qué sé Se yo, complementan. exacto, se levantan, cierran los ojos, reflexionan, meditan un poco y hacen un cierto ejercicio de respiración. Yo personalmente tal vez pondría la respiración al inicio para poner ese estado anímico como de pasividad, pum, y ahí nos ponemos ya en plena reflexión. ¿Qué tal? De hecho, sí podría servir. Suena bien, Que lo ¿verdad? pienso, sí. Una buena idea, la verdad. Ok, Y, excelente. bueno, de hecho, me queda una pregunta más para ti. Adelante. La verdad, y estaba pensando ¿qué dirías son unas 3 preguntas que un estoico suele hacerse a sí mismo, usualmente? Ok, bueno, para mí la primera, la más importante es sobre qué tengo control. Creo que es muy importante, ¿verdad? Porque, pues, sobre qué tengo control me permite identificar sobre qué no tengo control y sobre qué sí tengo control. Si no tengo control sobre alguna situación, no le pongo atención, no le doy energía, no le doy más de 5 minutos y no va a importar en 5 años, ¿verdad? Y si bien tengo control sobre ello, busco una metodología para poder resolver. Punto, básicamente. Una segunda pregunta tal vez podría ser lo que llamamos, bueno, la ley de la asociación, ¿verdad? ¿Con quién me rodeo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el con quién me rodee va a determinar qué tanto voy a llegar a ese control emocional que ocupo, qué tanto me aporta esa persona con la que me rodea. Si yo me rodeo de vos, Ari, por ejemplo, y vos sos una persona que es súper efusiva, sin control emocional, que se pasa molestando todo el día, que pasa gritando, pues yo como promedio de esta asociación que tengo contigo voy a terminar eh, copiando patrones tuyos. Y eso lo hacemos normalmente todos los seres humanos. Realmente es algo pues muy eh, automático, pero en conciencia de esta pregunta, de esta ley de la asociación, que somos un promedio de las 5 personas con las que más nos rodeamos, pues vamos a poder escoger mejores asociaciones, ¿verdad? Y por último, ¿cómo es el día de un estoico? Creo que es bastante interesante. Creo que el día de un estoico es un día en plena conciencia, en pleno control emocional, en pleno entendimiento de mis labores como persona en este mundo, en viviendo sobre el régimen de la naturaleza que me brinda la vida y pues en plena confianza sobre mí mismo y viviendo bajo los pilares de una vida honorable llena de valores. Qué interesante. De hecho, es que me imagino la cosa un poco más o menos como una película pequeña, cómo se complementarían como esas 3 cosas usualmente, como en un escenario, más o menos. Ok, ¿cómo se complementarían, dices vos, como todas esas cosas que dije, digamos, esas preguntas? Sí, esas 3 cosas, más o menos. Ok, pues en realidad complementan de una manera en la que pues todas generan en nosotros cierto tipo de beneficio, ¿verdad? Cierto tipo de, pongámosle, evolución sobre nuestra manera de percepción del mundo y de la vida, tanto para con nosotros mismos como personas, para con las personas que nos rodean y el mundo en general. Esto pues para negocios, para relaciones, para el trabajo y demás, y que al final, como creo es bastante importante entender, primero tengo que cambiar yo, primero tengo que aprender yo a crecer y luego puedo intentar iniciar a impactar a otras personas porque pues bien, digo el intento porque no podemos pues cambiar a alguien que no quiere ayuda, pero podemos pues intentarlo y podemos impactar, ¿verdad? De esa manera siento yo.
No, claro, solo beneficios, entonces podemos decir. Totalmente. Entonces, claro, ahí lo tienen entonces estoicos. Esos fueron más o menos unos tips que van a poder tomar en cuenta a partir de ahora sobre qué es lo que pasa por la cabeza de un estoico usualmente, para que lo aprovechen y Excelente. Entonces, estoicos, pues nada, espero les hayan o les vayan a servir mucho estas curiosidades estoicas. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Recuerden suscribirse y agregar la campanita de notificaciones para estar atentos a nuestros próximos episodios, a nuestros próximos podcasts. Y de igual manera, si son personas que disfrutan más la información en modo audio, pues estamos en Apple Podcasts y estamos también en Spotify como Stoic Wisdom Podcast. Síganos por ahí también, estoicos. Y si tienen alguna pregunta, algún tema que quieren que hablemos, dejen sus comentarios. Permítanos escucharlos un poco más estoicos. Y pues nada, un saludo a la distancia. Que estén muy bien y feliz día. nos vemos.